Muy bien, alumnitos, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a ver un tema bastante importante en lo que es el aritmética. Divisibilidad es un tema relacionado al estudio del número, ¿ya? Dentro de la aritmética, alumnito, hay un tema que se llama el estudio del número. Ese estudio del número comienza con sistemas de numeración, que ya lo vamos a ver más adelante. Inclusive lo vas a ver en secundaria. Divisibilidad es un tema muy importante dentro del estudio del número. Acuérdate que en aritmética nosotros estamos estudiando los números. Por eso es que la aritmética es la que da inicio, a las matemáticas. ¿Qué, profe? ¿En serio da inicio a las matemáticas? Claro, da inicio a las matemáticas. Antes, te comento que hace años atrás, un montón de años atrás, los antiguos habitantes tenían que saber, por ejemplo, cuántas propiedades tenían, cuántas de esas propiedades eran suyas y cuántas propiedades eran de otra persona. Entonces, ahí nació el conteo, alumno. Ahí recién nació la aritmética. Bien, por eso que la aritmética se le llama la madre de las matemáticas. Y dentro de esa matemática está el estudio del número. Ahora vamos a ver qué es divisibilidad. Bien, ¿te acuerdas que habíamos hablado acerca de la división de numeritos? Bien, voy a colocarlo aquí en la pizarra. Mira. Vamos a hacer un ejemplito acá. Bien. Mira, por ejemplo, yo dividía 30 entre 6. Mira. Esto es fácil para ti. Mira, yo dividía 30 entre 6. Tú decías, no, profe, este es facilito, pues. Yo le multiplico un 5 acá, 5 por 6 es 30. 30 menos 30 es 0, ¿sí o no? Ya, pero matemáticamente hablando, ¿sabes cómo se le llama a este proceso? A este proceso se le llama como división, pero ahora escucha claramente y atentamente cómo es que paso a paso se va a resolver. Mira por acá. Yo tengo el número entero 30. Voy a dividirlo entre otro número entero, que es el número 6, y voy a generar un cociente como el número 5. A la multiplicación del dividendo del divisor con el cociente, me va a generar un resultado 0. A ese resultado se le llama división exacta. ¿Se entendió? No se entendió, ¿sí o no? Por eso es que la matemática tiene un lenguaje muy diferente. Matemáticamente hablando, se demuestra de esa manera. Pero los matemáticos dijeron, oye, ¿sabes qué? Para evitar decir todo esto que 30 se divide entre 6, que es un número entero, que genera un cociente y bla, 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 mejor dijeron, vamos a hablar que un número es divisible entre otro. ¿Qué, profe? ¿Vamos a hablar de la división en sí? Así es, mira. Definición. Divisibilidad nos referimos a la división exacta. Profe, ¿por qué exacta? Porque el residuo es 0. Bien, hasta esta parte estamos viendo a la división exacta cuando el residuo es 0. Entonces, como estamos estudiando el tema de divisibilidad, nosotros diremos un número, vamos a colocarle cualquier letrita, un número A. Es divisible. Por un entero, mira, por un número entero B, si el residuo
es 0. Si el residuo es 0. Entonces, profe, en vez de decir, esa división que nosotros hemos hecho es una división entera, es una división exacta, yo diré 30 entre 6, que me genera un residuo 0, yo diré 30 es divisible entre 6, es divisible entre 6. ¿Por qué? Porque el 30 se puede dividir entre 6. 30 se puede dividir entre 6. 30 es divisible. Bien, 30 es divisible. Hasta aquí. Con esta primera parte de la definición, ¿hay alguna pregunta o duda? No. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o duda hasta esta parte de la definición? Voy a fijarme en el chat a ver si están escribiendo. Bien. Ahora vamos a ver, mira con el siguiente ejemplo. Bien. Ya que hemos visto la división entre 30 y 6, mírale. La división entre 30 y 6. Ya sabemos formalmente, profe, que esta división 30 entre 6 no genera un residuo 0, mira. No va a generar un residuo 0. Pero, profe, ¿cómo vamos a escribir esto o cómo se entiende esto? Mira acá. 30 es divisible. Es divisible por 6. 30 es divisible por 6. Y el otro es que 6 es divisor. Divisor de 30. Profe, ¿por qué pone eso en la pizarra? 30 es divisible por 6 y 6 es divisor de 30. ¿Por qué? Porque estos dos puntos aquí, alumnito, estos dos de aquí, son los términos más utilizados para reconocer que estamos hablando de divisibilidad. Si yo te digo 30 es divisible entre 6, entonces ya sabrás que el 30 se está dividiendo entre 6. Si yo te digo 6 es divisor de 30, entonces estamos entendiendo que se va a dividir 30 entre 6. ¿Bien? 30 entre 6. Ahora, vamos a ver acá algo bastante interesante. Bien. En divisibilidad, alumnito, en divisibilidad, no solamente queda ahí. Bien. Acuérdate que habíamos hecho una vez en la clase el algoritmo de la división. ¿Cómo era ese algoritmo, profe? Hágame acordar. Dividendo será igual a divisor por cociente más residuo. ¿Cierto? Ese es el algoritmo de la división. Dividendo es igual a divisor por cociente más el residuo. Ese era el algoritmo de la división. Pero, fíjate aquí, al hablar de divisibilidad, tenemos que hablar de un término más. Voy a borrar esta parte de aquí. Tengo que hablar de multiplicidad. Mira por acá. Vamos a hablar de multiplicidad. Multiplicidad. Profe, ¿qué se refiere con multiplicidad? Mira, si divisibilidad hablamos de división, ¿por qué? Porque es divi de división, multiplicidad, multipli es de multiplicación. Yo diré que un número A
es múltiplo, mira. Es múltiplo. Es múltiplo de un número. Es múltiplo de un número B. Si cumple lo siguiente. Bien, si cumple lo siguiente. Vamos a ver un pequeño ejemplo acerca de los múltiplos. Mira, vamos a seguir con 36. Mira, yo tengo 30 y yo digo, profe, si yo lo llevo por el algoritmo de la división, 30 entre 6 será 30 por 6, 30 es igual a 6 por 5 más su residuo 0. Mira. ¿Cuánto es 30 por 5? Perdón, 6 por 5, 30. Más 0 es 30. Profe, pero no es lo mismo, mira, ve. ¿No es lo mismo? Claro. Divisibilidad, estamos hablando de división. Multiplicidad, estamos viendo esta parte por el algoritmo de la división. 30 será igual a 6 por 5 más el residuo que es 0. 6 por 5 es 30. Más 0 que su residuo sería 30. ¿Sí? 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 ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien. Entonces, mira por acá. Profe, pero no es lo mismo. Sí. Entonces, vamos a decir una pequeña observación. Cuando hablamos de divisibilidad, y de multiplicidad, hablamos de lo mismo. Mira, apunta eso en tu cuaderno, alumno. Apunta en tu hojita de apuntes. En tu hojita de apuntes. Cuando hablamos de multiplicidad y hablamos de divisibilidad, estamos hablando de lo mismo. Solamente que uno lo hemos llevado a la división y la multiplicidad es lo mismo, mira. Acuérdate por el algoritmo de la división. Dividendo será igual a divisor por cociente más residuo, mira. Nada más. Profe, ¿y cómo podemos interpretar eso? Porque mira, al momento de hablar de divisibilidad, hemos interpretado que 30 es divisible o se puede dividir entre 6. Y el segundo que 6 es divisor de 30. O 6 divide a 30. ¿Cómo podemos interpretar eso? Fácil, pues. Yo diré que 30 es múltiplo. 30 es múltiplo de 6. Esa es la primera interpretación que le puedo dar. Que 30 es múltiplo de 6. Nada más. Es múltiplo de 6. Múltiplo de 6. ¿Qué más se puede decir acá? En divisibilidad, alumnito, hay una forma más de la que podemos decir ahí. Que 6 es factor de 30. Que 6 es un factor de 30. Mira, para la divisibilidad, para que te des cuenta, alumnito, cuando hablamos de divisibilidad, ni bien ves 30 es divisible por 6 o un número es divisible por otro número, estamos hablando de divisibilidad. Cuando tú veas esta palabra que está aquí, alumnito, divisor,
o factor, estamos hablando de divisibilidad. Cuando tú veas la palabra múltiplo, estamos hablando de multiplicidad. Y ya sabes que cuando hablamos de divisibilidad, de multiplicidad, estamos hablando de lo mismo. Hasta esta parte de la teoría, ¿tienes alguna pregunta o duda? Hasta esta parte de la teoría, ¿tienes alguna pregunta o duda? No tengas miedo en responder. Ah, ya. Hay alguien que me pregunta, profe, ¿por qué son iguales si son diferentes? Mira por acá. 30 entre 6. Para que tú puedas dividir 30 entre 6, tienes que multiplicarle 5 al 6. 5 por 6 es 30. 30 menos 30 es 0. Fíjate por acá. Al 6, ¿por qué número le multiplicas? Para que te dé 30. Le multiplicas 5. Viene siendo lo mismo, alumnito. Solamente que tienen diferentes nombres. Entonces, cuando a ti te digan un número es múltiplo o un número es divisible, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando del mismo tema, divisibilidad. ¿Bien? Divisibilidad. Bien. ¿Otra pregunta más? ¿Alguna otra pregunta más? Bien. Hay algo muy importante también. Un punto a considerar aquí. Mira. Vamos a ver otra representación. Si tú ves aquí, alumnito, yo puedo decir lo siguiente. Si tú ves el numerito con un circulito arriba, tú dirás que 30 es múltiplo de 6. O 30 es divisible entre 6. 30 es múltiplo de 6, o un número es múltiplo de un número, o un número es divisible entre otro número. ¿Cómo puedo representarlo? Lo represento así. 30 es igual a 6 por un numerito, mira. Profe, más ejemplos, a ver, más ejemplos. ¿Ya? Más ejemplos, vamos a ver más ejemplitos. Bien, vamos a ver más ejemplitos. Vamos a ver más ejemplitos, mira por acá. ¿Qué pasaría, por ejemplo, alumnito, si yo te digo, tengo 50 y a él quiero dividirlo entre 5? Bien. Yo puedo decir que 50 es múltiplo de 5. ¿Por qué, profe? Porque 50 es el resultado de 5 por 10, mira. Y eso viene siendo múltiplo de 5. Otro ejemplo, profe, podemos poner acá, 72 es múltiplo de 8. ¿Por qué, profe? Porque 72 es el resultado de multiplicar 8 por 9. Y sigo diciendo que 72 es múltiplo de 8. ¿Qué más puedo decir, profe? Con respecto al 50 es divisible entre 5. ¿Por qué? Porque el resultado de dividir 50 entre 5 es 10, mira. Es lo mismo, mira. Venimos hablando de lo mismo, mira. Múltiplo,
se multiplica. División se divide. Viene siendo lo mismo. Bien. Ahora vamos a pasar a algunas propiedades por acá. Vamos a ver algunas propiedades. Profe, ¿Sí? en vez del 8 también sabe que 72 es igual a 8. ¿También se le puede poner el 9? También se le puede poner, pero mira, tú dices 72 es múltiplo de 8. ¿Qué más puedes decir aquí? Que 72 es múltiplo de 9. Mira, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque un numerito multiplicado por 9 te da 72. Un numerito multiplicado por 8 te da 72. Pero cada vez, alumno, que tú veas esta, mira. Este simbolito de aquí, este simbolito de 0 arriba, te está dando a entender que es múltiplo o es divisible. 72 es múltiplo de 9 o 72 es divisible entre 9. O 9 es divisor de 72. O 9 es factor de 72. Bien, es lo mismo, mira. Estamos hablando de lo mismo. Vamos a ver algunas propiedades acá. Vamos a ver algunas propiedades. Bien, esto, alumnito, nos simplifica bastante, porque si nosotros hablamos acerca de la división, de la multiplicidad o de la multiplicación, se nos va a complicar un poquito. Pero cuando hablamos de divisibilidad y multiplicidad, viene siendo lo mismo. Propiedades. Un múltiplo de un número más el múltiplo de otro número, de ese mismo número, seguirá siendo múltiplo de ese mismo número. Profe, no entendí. Mira. Múltiplo de 2 más múltiplo de 2 seguirá siendo múltiplo de 2. Profe, ¿por qué? Vamos a ver. Tengo 2. Voy a sumarle 4. 2 más 4 es 6. 4, mira, 4 no es múltiplo de 2. Y 6 no es múltiplo de 2. O 4 no es divisible entre 2. Y 6 no es divisible entre 2. Entonces, el múltiplo de un número más el múltiplo de ese mismo número te va a seguir dando el mismo múltiplo. Para la resta es lo mismo, alumnito. Para la resta es lo mismo. Múltiplo de un número restado por el mismo múltiplo te da el mismo múltiplo. Nada más, mira. Profe, a ver un ejemplo. Vamos a ver acá. Voy a restar 14 menos 7. 14 menos 7 es 7, mira. 7 múltiplo de 7. Múltiplo de 7 menos múltiplo de 7, ¿no te seguirá dando múltiplo de 7? El múltiplo de un número restado por ese mismo número te da el múltiplo de ese mismo número. Vamos a ver una tercera propiedad. Tercera propiedad. ¿Qué pasaría si al múltiplo de un número yo le multiplico cualquier numerito? ¿Sabes qué pasa, alumnito? Viene siendo el múltiplo del mismo número. Ejemplo, 2 por 7. 2 por 7 es 14. Dime, ¿14 no es múltiplo de 2? 14 no es múltiplo de 2. Entonces, el múltiplo de un número multiplicado por cualquier número seguirá siendo el múltiplo de este mismo número. Mira, 2 por 7 es 14. 14 no es múltiplo de 2. Entonces sigue siendo lo mismo.
una propiedad más. El múltiplo de un número elevado a un exponente, voy a colocarlo de otro color, va a seguir siendo el mismo múltiplo, mira. Vamos a ver. 2 elevado al cubo, 2 elevado al cubo, ¿no es 8? Y 8, ¿no es múltiplo de 2? Mira, sigue siendo lo mismo, mira. 2 elevado al cubo es 8. Pero 8 no es múltiplo de 2. 14 viene siendo múltiplo de 2. Esto viene siendo múltiplo de 7, mira. Viene siendo lo mismo, mira. Viene siendo lo mismo. Entonces, para poder facilitarnos más la vida de los mitos, los matemáticos decidieron hacer esto. ¿Sabes qué? En vez de que me digas un número entero se puede dividir entre otro número entero, si le multiplicas un número entero te va a salir un resultado residuo cero, que bla, bla, bla. En multiplicidad es lo mismo, si quieres que te salga un número, le multiplicas. En vez de evitar todo eso, los matemáticos dijeron, vamos a hablar de multiplicidad y de divisibilidad, que viene siendo lo mismo. Te dicen, si un múltiplo sumado con el mismo múltiplo, te da el mismo múltiplo. Múltiplo de 2 más múltiplo de 2 sigue siendo múltiplo de 2. Ejemplo, profe, 2 más 4 es 6. 4 es múltiplo de 2. 6 es múltiplo de 2. Un múltiplo restado con ese mismo múltiplo te da el mismo múltiplo. 14 menos 7 te da 7. 14 es múltiplo de 7. 7 es múltiplo de 7. Múltiplo de 7. Un múltiplo multiplicado por cualquier número sigue siendo el mismo múltiplo. 2 por 7, 14. 14 no es múltiplo de 2, sigue siendo múltiplo de 2. Un múltiplo elevado a cualquier exponente sigue siendo el mismo múltiplo. 2 elevado al cubo es 8, pero 8 es múltiplo de 2, mira, sigue siendo lo mismo. Bien, sigue siendo lo mismo. Hasta aquí, ¿tienes alguna pregunta o duda, alumnito? Hasta aquí, ¿tienes alguna pregunta o duda, alumnito? A ver, pueden hacer sus preguntas, ¿ah? Ya, bacán. Mira, vamos a resolver un pequeño ejercicio, a ver. Vamos a resolver un pequeño ejercicio. Ah, ya. Me olvidaba de algo muy importante. Ya que hemos hablado acerca de la división exacta, profe, ¿qué pasaría si la división no es exacta, si la división es inexacta? Vamos a ver acá. Bien, se me andaba olvidando un dato muy importante. Bien. ¿Qué pasaría si la división es inexacta, profe? Observación. Observación 2. Si la división, mira, si la división es inexacta, entonces diremos que es divisible más su residuo. Profe, no entiendo, a ver, explíqueme con numeritos, a ver. Vamos a ver. Voy a colocar 30 entre 4, mira.
30 entre 4, alumnito. No es una división exacta, mira. Voy a multiplicar los numeritos ahí. Puede ser 7. 7 por 4, 28. 28 menos 30, me queda un resto 2. Entonces, ¿cómo diremos eso, profe? Que 30 es divisible entre 4 más su residuo, mira. ¿Cómo se lee eso? 30 es divisible entre 4 más 2. La otra forma es 30 es múltiplo de 4 más 2. Lo voy a colocar acá. ¿30 es divisible por 4 más 2. Y la otra forma es que 30 es múltiplo de 4 más 2. Nada más, mira. Cuando tú veas una división inexacta como 30 entre 4, tú puedes decir que 30 es múltiplo de 4 más 2. O 30 es divisible entre 4 más 2. Profe, y el 7 lo absorbe, mira, por esta ley. Un múltiplo multiplicado por cualquier número sigue siendo el mismo múltiplo. Múltiplo de 4 más 2. 30 es múltiplo de 4 más 2. Profe, no le creo, a ver. Acuérdate que te había dicho que le coloques una letrita y lo sumabas. ¿Qué numerito por 4 sumado más 2 te da 30? 7. 7 por 4, 28, más 2, 30. ¿Ves? Viene siendo lo mismo. 30 es múltiplo de 4 más 2, o 30 es divisible entre 4 más 2. Viene siendo lo mismo, alumnito. Solo que, para evitar buscar este número de acá, más fácil, pues, 30 es múltiplo de 4 más 2. Profe, un ejemplo más. Por ejemplo, 27 entre 5, mira. 27 entre 5. Multiplico por 5. 5 por 5, 25. 27 menos 25 me deja un resto 2. ¿Qué diré? Que 27 es múltiplo de 5 más 2. Mira. O que 27 es divisible entre 5 más 2. Mira. Nada más. Otro numerito más, profe. Una más. 10 entre 3. Voy a multiplicarle el 3. 3 por 3. Y me deja como residuo 1. ¿Qué diré? Que 10 es múltiplo de 3 más 1. Más 1. O 10 es divisible entre 3 más 1. Nada más. Nada más, alumnito. ¿Bien? Así que en tu cuadernito de anotaciones, alumno, coloca eso. Cuando hablamos multiplicidad y de divisibilidad, estamos hablando de lo mismo. ¿Bien? Espero que esta parte de la teoría se haya podido entender. Profe, ¿va a subir la clase grabada? Sí, hoy día mismo lo voy a subir. Me das un par de minutos, hasta antes de las 12 del mediodía, ya lo habré subido. Bien. Acuérdense que el día jueves igual vamos a seguir practicando con los ejercicios. Hoy día solamente fue teoría. ¿Ya? Hoy día solamente fue teoría. Así que, alumnito, creo que nos queda menos de un minuto. Nos estamos viendo hasta el día jueves. Bien. Cuídate y nos estamos viendo hasta el día jueves, ¿sí? Cuídense, alumnitos, nos estamos viendo. Se cuidan, el día jueves tenemos los ejercicios resueltos. Hasta las 12 del mediodía tengo para poder subir el video. Chaito, cuídense.